Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Fabián, ¿cómo estás? Bien. ¿Alguien de la comisión, no sé si vos querés estar o de otra persona para que esté atento a las consultas que van surgiendo? La voy moderando. Claro. Bueno, No, ella, para que hacemos esto, para que ella tampoco esté tan atenta y siga con la charla, y esa es otra persona otra vez atenta a una consultas. ahí, no hay problema, que ya ahí hay gente. Ahí están, te van a ir apareciendo, que es el chat. No hay material. Ahora acá. Ahora los hago más. Este es el chat que van a ir apareciendo. Ya desbloqueamos el audio. Sí, dale. Fabián, el acta firme y tenemos dos planillas inscritos. Porque Y los que no se inscribieron se inscribían ellos para esto. para actualizar los datos. Los que no se inscribieron para que se inscriban y estos que se inscribieron firman. Son muchos ustedes acá en la comisión habitualmente, sí. Son bastantes. Sí, es una máquina. Claro. No, nosotros somos tan poquitas que 26, 14, un montón. 18, 21, 37. Sí. Pasa que por ahí viste metes Nosotros somos tan poquitas. no sé. Ya empezamos la charla. Sí, como vos quieras. Como vos quieras. No sé vos qué habías dicho, que te convocaba para esto. O habías convocado para la charla. Charla presencial. Viste que por ahí después cuando se termina. Depende de muy participativo, o sea, terminamos y todos contestamos. Por ahí la otra vez hicimos una charla de laboral. Exacto, pero por ahí. Sí, pero sí, por ahí aprovechamos alguna consulta más de todo. ¿Qué pasa? Ah, bueno, pero ahora ya lo desbloquearon. Claro, lo del audio lo tenían bloqueado acá, ahora no. ¿Pasamos? No. Saludos. Estaba en otra reunión y te quería saludar. No. Chao. Hablamos. Chao. Pues.
Ya, puede ser, aprovecho. Se quedaron. Bueno, si te parece, damos comienzo a la reunión. Agradecemos la presencia, la gentileza y el honor de tenerla presente a la doctora Teresa Díaz. Y bueno, nos va a comentar las modificaciones al RT22, al RT46, en cuanto a las normas de medición y exposición en empresa agropecuaria. Así que, bueno, vamos a empezar con la presentación y luego vamos a abrir un espacio de consultas, referido específicamente a este tema. Así que, bueno, interesante. Vamos a comenzar la reunión. Este material, la página queda disponible, el material por un tiempo. Sí, no sé cuánto tiempo. Sí, creo que ahora ya está. Sí, sí. Creo que ya está. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Con algunos nos conocemos, con otros no. En realidad el material, digamos, no va a decir nada distinto un poco a lo que dice la norma, está claro. Y lo que hice tomando las cuestiones principales de la norma. Creo que queda disponible, pero básicamente está basado en esto. Bueno, la RT22, como saben, era del año 2004 y se modificó el año pasado. En realidad salió el texto nuevo de la resolución la resolución técnica 46, en esta fecha, en diciembre del 2017, con ese nombre, nuevo texto de la resolución técnica número 22. Si ahora uno busca directamente la RT22, ya aparece el nuevo texto, o sea, ya no aparece la 46 directamente, ya aparece la 22 modificada. Así que un poco la idea es ir viendo los principales cambios que hubo con respecto a la anterior. Esta norma, la vigencia que tiene es justamente para los ejercicios iniciados a partir del primero. Yo les dije que se sancionó, digamos, se promulgó esta norma en diciembre del 2017, y la vigencia es para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, y cuando fuere aplicable para los estados financieros en periodos intermedios correspondientes a dichos ejercicios. Yo la verdad que busqué hoy en la página en qué momento estaba la resolución de acá del Consejo, de la fecha en que lo adoptó, y la verdad que no la encontré, pero es para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, digamos, pero en la página de acá del Consejo nuestro sí figura el nuevo texto de la RT22, o sea que obviamente que está adoptado, lo que no encontré a partir de esta fecha. De todas maneras, por la fecha que tenemos, fíjense, estamos pensando que son iniciados a partir del 1 de enero, estamos pensando en cierre 31 de diciembre del 2018, o sea que ya lo tenemos con plena vigencia a esta norma de aplicación. No se aceptaba en ese momento la aplicación anticipada, pero bueno, ya, digamos, como ya pasó esto de aquí. Y lo que sí es importante es que no se requiere que se reformule la información comparativa durante el primer ejercicio de aplicación de esta norma. Así en general, ahora ya les digo, vamos a ir comentando los aspectos principales, yo les diría que está bastante alineada ahora, o casi en su totalidad, con la NIC 41, que es la norma internacional con relación a la actividad agropecuaria. El objetivo, al igual que la RT22 antes de la modificación, justamente de definir criterios de medición y pauta de exposición para estos tres grandes rubros, los rubros típicos de la actividad agropecuaria, que son los activos biológicos, que aclara generados y utilizados en la actividad agropecuaria y aquellos destinados a la venta, los productos agropecuarios, obtenidos al momento de la cosecha, recolección, obtención o faena, y en la parte ya de resultados, el resultado atribuible a la producción agropecuaria, cuyos componentes principales son los resultados generados por la transformación biológica. Digamos que esos son los tres grandes ítems que abarca tanto los aspectos de medición y de exposición la RT22. Define primero actividad agropecuaria. Esta es igual que la anterior, no tiene ninguna modificación. Una de las definiciones más conocidas de la actividad agropecuaria consiste en producir bienes económicos a
partir del esfuerzo del hombre y la naturaleza, para favorecer la actividad biológica de plantas y animales, incluyendo reproducción, mejoramiento, gradación y crecimiento que conforman su desarrollo biológico. Luego, si el hombre interviene en mayor o menor medida, pues esta es simplemente la definición y prácticamente no hay cambios con el anterior. En el alcance, vuelve a mencionar justamente medición y exposición, y acá hace como una pequeña separación que antes no estaba. Activos biológicos, en general, y de productos agropecuarios, como que se agregó un ítem, fíjense que el B y el C, en ambos dice productos agropecuarios, porque lo que separa es que los productos agropecuarios generados en el momento de cosecha, recolección o faena, y se agrega los productos agropecuarios controlados por los productores y destinados a la venta o utilización posterior como semilla o insumo de la producción, incluyendo aquellos que están físicamente en instalaciones de terceros, pero que no hayan sido vendidos a la fecha de la medición. Esto sería cuando están, por ejemplo, en un acopio, o en una cooperativa, o en un depósito de un tercero, pero que aún el ente los controla, obviamente. Creo que era medio obvio, porque aún seguían siendo un activo para el ente que se los incluyera, como que está hasta un poquito de más esa aclaración, pero bueno, está bien. Como que es entonces el producto agropecuario desde el momento en que se lo cosecha hasta el momento de la venta sería, ¿no? Hasta ese punto que abarcaría. Y los resultados, como dije antes. Y no contempla, eso sí también antes estaba en la RT22, decía los aspectos comprendidos y los no comprendidos. Ahora, acá también hay una pequeña diferencia. El primero que nombra es que no abarca es la tierra agropecuaria, y lo dice medio así a secas. En cambio, antes estaba un poco más aclarado el tema de que obviamente la tierra dice que no tuvo desarrollo biológico, si bien es algo imprescindible para la actividad agropecuaria, pero no tenemos que medirlo de acuerdo a la RT22, sino que hay que aplicar las normas generales, o sea, RT17 para la medición. Pero antes hacía alguna expresa mención al tema de las amortizaciones, que ahora no lo hacen. Antes decía que remitía a RT17, las normas, como dice ahí al final, no sé si esto tiene así el puntero, aquí abajo, a estos rubros son aplicables las restantes normas profesionales que fueran pertinentes. En el caso de la tierra sería el criterio de medición de bienes de uso en la RT17, perdón. Y ahí habla de, bueno, todos los bienes de uso a costo histórico menos amortizaciones acumuladas. Entonces, la anterior versión decía que si se consideraba que la tierra había sufrido algún tipo de depreciación como consecuencia de algún cultivo, y si considerara que debía amortizarle, daba la posibilidad de amortizarlo y cargar ese gasto al costo de producción. Ahora no dice nada, directamente dice la tierra agropecuaria, y bueno, cada uno decidirá. Creo que en la práctica nadie lo amortiza, obviamente, a la tierra, ¿no? Es algo medio teórico porque a nadie se le ocurre, aunque en realidad puede ser que estuviera perdiendo en algún momento algunas de sus propiedades. Tampoco se incluye los productos agropecuarios ya luego de la cosecha, los que no están controlados por los productores. Antes decía que obviamente los que sí estaban controlados se incluía, ahora como por la negativa dice aquellos que no, y por supuesto aquellos que ya están en un proceso posterior, porque son ya como un insumo, como una materia prima en un proceso industrial. Ahí menciona específicamente, por ejemplo, las uvas que serán procesadas para la obtención de vinos como ya estamos en una etapa industrial que es posterior. O sea que en definitiva, medio que en el alcance no hay diferencias. El ámbito de aplicación es cualquier ente que desarrolle actividad agropecuaria, y lo que se agregó, incluyendo aquellos que producen bienes con crecimiento vegetativo, aplicando tecnologías que hacen uso menor o nulo de la tierra, y se agregó esto de, por ejemplo, los cultivos hidropónicos, como que está más amplio ahora un poco el ámbito de aplicación hacia lo que consideran la actividad agropecuaria. Luego hay una serie de definiciones, ya estaban en la anterior, un montón de definiciones: qué es un activo biológico, cuáles están en la etapa de, a qué se considera los que están en la etapa de desarrollo, de producción, terminados.
animales reproductores, antes no lo decía, estaba dentro de, digamos, el concepto de activo biológico en producción, se supone que estaban allí los animales reproductores, ahora específicamente los define. Contrato oneroso tampoco estaba definido y ahora sí. Para mí sigue estando mal el orden, porque lo de desarrollo biológico tendría que estar allá arriba donde dice activos biológicos en desarrollo, aclarando de si están en la etapa inicial o en la etapa posterior. Yo se los puse tal cual están allí. Gastos estimados en el punto de venta. Mercado activo, porque justamente luego para la medición siempre se hace referencia a si se comercializa en un mercado activo, como la mayoría de los productos agropecuarios que conocemos, y cuáles no. Obtención de productos agropecuarios, que también ya estaba. Plantas productoras tampoco estaba antes conceptualizado, pero también estamos dentro de ese gran concepto de activos biológicos en producción. Productos agropecuarios, transformación biológica, y se agrega valor razonable, que es específicamente para la actividad agropecuaria. El concepto de valor razonable justamente es el que se incorpora, una de las grandes novedades acá de esta norma. Por eso les decía antes que está ahora alineado a las normas internacionales, específicamente a la NEC 41. Por supuesto, en la versión anterior de la RT22, esto no estaba mencionado. El valor razonable, acá yo se las transcribía la definición, dice, es el precio que se recibiría por la venta de un activo en el mercado principal, o más ventajoso en caso de no existir un mercado principal en la fecha de la medición, en condiciones de mercado presente, es decir, un precio de salida, independientemente de si ese precio es observable o no. Si recuerdan en la versión anterior, ¿a qué se medían cuando decía que era algo que tenía un mercado activo y tenía ahí? Al BNR, el que todos conocíamos, valor neto de realización, a la cotización menos los gastos de venta. Ahora, prácticamente la palabra BNR acá no existe en la norma, todo hace referencia a valor razonable. A mí personalmente es un término que mucho no me cae del todo bien, el término valor razonable, porque justamente si nosotros en nuestra nomenclatura, en nuestras normas contables teníamos bien definido el valor neto de realización, el costo de reposición, me parece que no era necesario incluir este valor razonable como este precio de allí. Pero es el criterio que ha adoptado ahora la norma, ¿eh? Todo lo va a medir a valor razonable. Entonces, si tenemos un mercado activo y tenemos el precio que podríamos recibir, ese es el que vamos a tomar como valor razonable y teniendo en cuenta los gastos y demás. Y si no existen precios directamente observables, hay que utilizar alguna otra técnica de valoración apropiada en circunstancias que existan todos los elementos disponibles. Aclara al final que el valor razonable debe considerar la ubicación física de los activos y por ende todos los costos de transporte hasta el mercado en que se utilicen como referencia, y no tener en cuenta si hay contratos de futuros. Esa es una de las grandes, digamos, novedades que tiene la norma, que es la medición según este criterio. Y posteriormente a aclarar a todas estas definiciones, da una serie de ejemplos que a algunos les habrá llamado la atención, algunos lo vieron como que es muy obvio, pero como que para marcar bien la diferencia entre lo que es un activo biológico, un producto agropecuario y un producto resultante de ese procesamiento. Y da una serie de ejemplos, algunos hasta son hasta medios cómicos. Así colegas profesionales me decían, se tratan de tontos, ¿cómo van a poner estos ejemplos? Son ejemplos ilustrativos. Entonces, un activo biológico, bovino. El producto agropecuario, la res. Y el producto resultante, luego su procesamiento, la hamburguesa. Como para que se vea un poco todo el proceso. Y así con cada uno de los elementos, bovinos, árboles, ganado lechero y demás. Esos están puestos, transcritos bien así en un cuadrito, en la norma. Todos estos a modos de ejemplos, para diferenciar bien cuál de todos los, de qué estamos hablando en cada uno de los casos. Reconocimiento, igual que como teníamos antes, que tenemos que reconocer la existencia de un activo biológico o un producto agropecuario cuando se cumple la definición de activo, básicamente, de lo que
teníamos en el marco conceptual, en la RT16, y que se pueda medir RT17. Esto no hay diferencia. Yo les dije que abarcaba dos grandes tópicos, la parte de medición y luego la parte de exposición. Entonces, en medición se separa lo que son los bienes destinados a la venta y de los no destinados a la venta. O sea, lo que vamos a utilizar dentro de, como un factor de la producción. Y a su vez, lo que tenemos que diferenciar es si tienen mercado activo o no tienen mercado activo. Así también lo teníamos anteriormente. Activos biológicos, para los que existe un mercado activo en su condición actual, ya tenemos, por ejemplo, terneros, activo biológico, y tenemos un mercado activo en estas mismas condiciones, con tanto peso o en tales características. Bueno, anteriormente acá era donde decía BNR, como ven ahora que dice, valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta, pero que en definitiva sería lo mismo, porque nosotros conocemos el valor de venta y le vamos a restar los gastos inherentes. Y el producto agropecuario, digamos, soja, trigo, el producto agropecuario, la misma definición, también valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta, que en definitiva también sería el BNR. Cotización, que tenemos cotización en los mercados, sin ningún problema, menos los gastos de venta. Por eso les decía que mucho a mí no me gustaba este cambio, porque en definitiva dice lo mismo de antes y por ahí confunde más el hablar de valor razonable que como nuestro concepto que ya teníamos de valor neto de realización. Luego nos dice, activos biológicos, para los que no existe un mercado activo en su condición actual, así como lo tenemos ahora, pero existe para similares bienes con un proceso de desarrollo más avanzado o completado, también tenemos que tomar ese valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta, lo tomamos como referencia. Y si directamente no existe de ninguna manera, ni en este estado ni en otro, valor razonable sí lo puedo obtener. Digamos, cuando habla de mercado activo, yo obviamente no las leía todas las definiciones, están allí en la norma, pero recordemos que mercado activo no es que solamente hace referencia a un mercado institucionalizado, o sea, mercado de cereales oleaginosas de acá de Rosario, sino que da ciertas características para que se considere mercado activo. Que los bienes que se comercialicen sean homogéneos, que se conozca, que haya muchas operaciones de intercambio entre distintas personas y que esas personas conozcan los precios. O sea, no necesariamente un mercado así de tipo institucional, sino que cumpla con esas características de mercado activo. Y justamente, ¿qué pasa cuando no tenemos un precio así directamente para tomar ese valor razonable? En caso de utilizar técnicas de valoración por no existir precios directamente observables en el mercado, lo que hacemos es tomar el valor estimado a partir de utilización de técnicas de valoración que arriban a valores presentes o descontados de importe futuro, que es el caso típico de la cementera. La cementera, nosotros no tenemos un mercado de cementeras, pero sí tenemos un mercado para el producto que vamos a obtener de la cementera. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, medir, esto ya estaba contemplado también en la norma anterior, al flujo neto de efectivos o ingresos menos los gastos ajustados, lo que llamábamos el flujo neto de fondos esperados, descontados a la fecha de cierre de ejercicio. Estamos suponiendo que si estamos, por ejemplo, a fecha de, no sé, 31 de diciembre y vamos a cosechar marzo, abril, más o menos la fecha que tenemos por aquí, una soja, bueno, tomamos ese valor futuro y lo descontamos a la fecha de cierre de ejercicio, teniendo en cuenta las erogaciones posteriores que se van a realizar, el grado de incertidumbre que tenemos allí en el medio, porque falta aún algunos meses para que se pueda obtener. Y la otra forma de medirlo sería, si no puedo hacerlo de esa manera, directamente, de cuál es el momento presente para sustituir esa capacidad, que es lo que conocemos siempre el costo de reposición. En general, al costo de reposición los medimos, ahí tomamos el caso de una cementera, lo que hacemos es, si está en la etapa inicial
hay que definir cuándo estamos en la etapa inicial y cuándo estamos en la etapa posterior a la inicial, que eso también un poco estaba abarcado dentro de las definiciones. O sea, todas las definiciones que teníamos al principio tienen relación luego con esto que estamos aquí diciendo. Sí, en la etapa inicial de una cementera lo que hacemos es medir el costo de reposición de todos los insumos. Y si ya está como la etapa posterior a la inicial, estamos más cerca del momento de obtener el producto, entonces ahí utilizamos eso del flujo neto de fondos de contado. Y luego, por último, hace una aclaración que si obtener este costo de reposición fuera imposible o impracticable, siempre nos queda como sucedáneo el costo original, pero dando por sentado de que en general el costo de reposición de los insumos se podría llegar a obtener a la fecha de cierre. Eso en cuanto entonces estábamos en la medición de aquellos elementos que estaban destinados a la venta. Los que no están destinados a la venta, o sea que los vamos a utilizar dentro del proceso, bueno, el primero que menciona son los animales reproductores, y van el costo de reposición, que también ya estaba así en la RT22 anteriormente. Y si no tenemos un mercado activo en la condición actual, nuevamente, costo, digamos, el anterior, perdón, el costo de reposición suponiendo que yo tengo mercado activo para ese bien en las mismas condiciones. Ahora, si no lo tengo, mercado activo, en las mismas condiciones, pero lo tengo en una etapa anterior, ¿qué tendría que tomar? Ese costo de reposición que está al inicio de su producción, pero restarle las amortizaciones acumuladas, por ejemplo, por supuesto. Si no, estaría tomando un valor que no corresponde con el uso de ese elemento. Y si no existe un mercado activo en ninguna de sus etapas, incluyendo aquellos animales de características especiales, esto es tan amplio, algún caso de que no consigamos un mercado activo para algún animal, que no son fungibles uno de similar raza que cotiza en el mercado activo, dice que el ente procurará información de un modo fiable y verificable para obtener ese valor razonable. Y si no lo puede obtener, que sería por ahí lo más probable por las características del bien, que utilice el costo original. Las plantas productoras, que les dije que también estaban aquí un poco por separado, al costo original. Esto antes no estaba, estaba dentro de todos los activos en producción. Y para el tema de las amortizaciones, para las depreciaciones, para los animales productores, por ejemplo, no hay duda, hay que empezar a amortizar desde el momento en que el animal comience la etapa de producción, cuando ya, no sé yo, una vaquillona ya decidieron pasarla a la categoría de vaca y la van a tener en la etapa de producción, hay que empezar a amortizarla, y las plantas productoras a partir del momento en que el bien comience la etapa de producción en volúmenes y calidad comercial para dar frutos. La medición inicial va a ser siempre al costo, pero posteriormente a la medición inicial se pueden medir por su valor revaluado, o sea, utilizando el criterio que tenemos en la RT17 del modelo de la revaluación. En realidad el modelo de revaluación, recuerden que surgió con la RT31, pero también está incorporado ahora ya dentro de la RT17, donde nos da para todos los bienes de uso las dos opciones de medir, o al costo o siguiendo el modelo de la revaluación, que implica ya toda otra tarea, medir según el modelo de revaluación. Lo da como posibilidad. Luego menciona algunos otros aspectos que antes no estaban contemplados, de los contratos de venta de activos biológicos o productos agropecuarios a futuro. Esto no se mencionaba absolutamente nada, esto está bastante parecido, o diría casi igual a como está en la norma internacional. Dice que son los celebrados con la intención de cancelar la obligación mediante la entrega de productos objeto del mismo, no se reconocerán a menos que sean contratos onerosos. Recuerden que les dije que había una definición por allí también de contratos onerosos. Y nos indica cómo debemos medirlo, por el valor actual de la erogación mínima necesaria para cancelarlo, que son el pago de las penalidades obtenidas,
o el neto entre los importes a recibir y valor de los activos a entregar. Ahí tenemos que, nos aclara después allí al final, que cuando no se hubiera celebrado con la intención de cancelar la obligación mediante la entrega de productos del mismo, se van a regir como van a tomarse como instrumentos derivados, instrumentos financieros derivados, y tenemos que seguir las pautas de medición de la RT 18. Y otro aspecto que tampoco estaba antes y que ahora está incorporado es el tema de los subsidios estatales. Antes no se mencionaba absolutamente nada de esto, y ahora habla que un subsidio del Estado no sujeto a cumplimiento de condiciones futuras relacionadas con un activo biológico que se mide su valor razonable menos gasto de ventas, se reconocerá como resultado en el periodo solo cuando dicho subsidio se convierta en exigible y su percepción sea altamente probable. Porque es una actividad en la que suele haber distintos tipos de subsidios. Y que se mide su valor razonable, estimado al punto de venta, está condicionado al cumplimiento de algunas condiciones en el futuro, incluyendo situaciones en que el subsidio requiere que la entidad desarrolle o no desarrolle ciertas actividades, lo tiene que reconocer como resultado del periodo solo cuando se hayan cumplido también esas condiciones que eran exigibles. De medición, entonces, pasando un poco en limpio, si tiene mercado activo, al valor razonable menos gastos de venta, si está destinado a la venta. Si no tiene mercado activo, si se puede estimar ese valor razonable, y si no, lo que nos da, como sucede año, sería el costo de reposición, y si no se puede obtener el costo de reposición, costo histórico, digamos un poco en ese orden. Para lo que son los animales, están destinados a la venta, pero sí al uso, entonces teníamos los animales y aclarado el tema de las plantas productoras, con sus respectivas amortizaciones. Eso en cuanto a medición. Siempre tendríamos que hacer la separación. Eso tiene mercado activo, no tiene mercado activo, y está destinado a la venta, no está destinado a la venta. Un poco ese sería el encuadre con los aspectos de medición. Y el otro gran aspecto que tenemos es con respecto a exposición, donde aquí también tuvimos algunos cambios. Bueno, yo no lo dije, pero por supuesto, todas las interrupciones que quieran hacer, interrúmpanme todas las veces que quieran, pregunten todo lo que quieran, o si no después al final, como prefieran. Bueno, en exposición también tuvimos algunos cambios. Acá como que yo les separé las tres grandes partes, que vamos a incluir en el estado de situación patrimonial, que en el estado de resultados y que en la información complementaria. En el estado de situación patrimonial, la gran novedad es que ahora tenemos un rubro que se denomina activos biológicos. Antes, en la RT22, nos decía que todo lo que eran activos biológicos, precisamente, teníamos que incluirlo dentro de bienes de cambio o bienes de uso, según sus características. Yo siempre decía que, bueno, si uno miraba un estado patrimonial de una empresa agropecuaria, miraba así, digamos, en general, el estado de situación patrimonial, no sé, por el nombre de la empresa, que me hiciera alguna referencia a que era empresa agropecuaria, uno no se daba cuenta, porque no aparecía nada reflejado allí, porque para ir a ver qué elementos tenían el activo, tenía que ir a las notas, a la información complementaria, para ver dentro de la nota de bienes de cambio o de bienes de uso si aparecía algún elemento. Bueno, ahora tenemos activos biológicos, tanto en el activo corriente como en el activo no corriente. Entonces eso también, eso ya, en la NIC sí estaba, acá no estaba, así que eso se incorporó en un rubro específico, nos dice aquí, excepto las plantas productoras. Las plantas productoras no van a seguir dentro de bienes de uso. O sea que tenemos el rubro activos biológicos tanto en el activo corriente como en el activo no corriente. Esa creo que es la principal novedad en cuanto a exposición. Y en la información complementaria, entonces tenemos que aclarar. Justamente las plantas productoras se siguen incluyendo dentro de bienes de uso, hay que separarlas del resto de los bienes de uso, cosa que normalmente hacíamos, no poníamos, no sé, la camioneta, las plantas, y seguíamos con los animales, y mezclado con el tractor, las maquinarias, como que uno hacía una pequeña separación entre lo que eran los activos biológicos de los otros.
Acá no aclara específicamente, dice las plantas productoras por separado de los restantes bienes del uso. Y, como también se requería anteriormente, la apertura del activo biológico, aclarando si está en la etapa de desarrollo, si está terminado, o en la etapa de producción. Además de, porque no se olvide que teníamos formas distintas de medirlos, por lo tanto, esto tiene que estar. Por supuesto, si pertenece al activo corriente o no corriente, según corresponda, esto es algo obvio. Se debe informar, esto ya también lo teníamos antes, informar el grado de incertidumbre asociado al proceso de medición de esos flujos de futuro de fondos. Lo que decíamos, si medíamos al 31 de diciembre y recién íbamos a cosechar en marzo, además de traer, de descontar ese flujo neto, o sea, los ingresos y los gastos desde esa fecha, teníamos que tener en cuenta la incertidumbre asociada a esos meses que aún faltan, incertidumbre en cuanto al desarrollo del producto, en cuanto a las condiciones climáticas, de cambios de precios, de un montón de factores. Entonces lo tenemos que informar, ese grado de incertidumbre, cómo lo hemos analizado, cómo lo hemos tomado, y si no lo hubiéramos medido, es decir, si se hubieran medido utilizando un valor de mercado que no satisfaga las condiciones necesarias para ser considerado un mercado activo con la definición que nos da la norma, tendríamos que informarlo y también como una descripción de esas limitaciones para ser considerado mercado activo. O sea, que no hubo forma de encontrar un mercado activo para este tipo de bienes. Casos muy específicos. Entonces, rubro activos biológicos, corriente y no corriente, excepto las plantas productoras que las vamos a seguir incluyendo dentro de bienes de uso. Productos agropecuarios se siguen incluyendo dentro de bienes de cambio, son los bienes que tiene para vender, ya es el producto agropecuario, en esto no hay cambios, y nos aclara como productos agropecuarios, recuerdo que decíamos, el que sea controlado por el productor, tanto que lo tenga él en su poder como que lo tenga en bien de terceros. No importa, entonces controlado por los productores que estén destinados a ser vendidos o utilizados en un proceso industrial en bienes de cambio. Si, por ejemplo, dejó parte de la producción para sembrarlo o utilizarlo como un insumo, también dentro de bienes de cambio. Eso en el estado de situación patrimonial. Con respecto al estado de resultados, acá no hubo demasiados cambios. Considera que el principal fuente, el hecho sustancial de generación de ingresos es lo que denomina producción. Dice que es una variación patrimonial no vinculada directamente con los costos incurridos, sino que la inversión en esto desencadena un proceso de acrecentamiento, pero el curso normal del negocio es irreversible, no siendo por lo tanto el costo incurrido representativo del valor del bien. O sea, el hecho sustancial de generación de ingresos de una actividad agropecuaria es el hecho de la producción. ¿Dónde lo vamos a exponer? A esto, bueno, dice que comprende tanto la valorización de los productos obtenidos en el momento de la cosecha, recolección, faena, desde la última medición al valor razonable menos gastos destinados de venta, y también la variación que se obtuvo durante el periodo con aquella valorización de transformación biológica. O sea, el ternero lo teníamos con tantos kilos al inicio, y por supuesto a la fecha de cierre de ejercicio va a tener algunos kilos más, se supone. Entonces hay que tener en cuenta ese incremento y de transformación biológica que tuvo, y eso va a ser considerado como producción. ¿Dónde lo vamos a exponer? Esto ya estaba antes, esto sí iba en el cuerpo del Estado, obligatoriamente hay que incluirlo en el cuerpo del Estado, y en principio dice que va luego del resultado bruto de ventas. O sea, si ubicamos el estado de resultados, ventas, costo, resultado bruto, después viene el renglón resultado por evaluación de bienes de cambio BNR, según la RT9, en principio lo incluye allí, luego del resultado bruto de ventas, antes del resultado por evaluación de los bienes de cambio BNR. Pero luego, y me parece lo más importante, esta aclaración que tenemos al final, dice que en aquellos entes en que la actividad agropecuaria sea la predominante respecto del conjunto de las restantes actividades, estamos hablando de una empresa que se dedica a la actividad agropecuaria y es su principal actividad, esto tiene que ir primero. Primero el ingreso de producción y después el resultado bruto por ventas, que sabemos que en una empresa agropecuaria en general da cero, porque justamente el hecho sustancial de generación de ingresos está
en la producción y no en el hecho de la venta. Porque si evaluó al valor de mercado, lo vende al valor de mercado, le va a quedar cero prácticamente el resultado bruto de las ventas. ¿Y cómo se expone ese resultado de la producción? Se puede poner directamente el resultado de producción por el neto, o se puede separar, lo mismo que hacemos en la actividad comercial con las ventas, el ingreso de producción y le restamos el costo de producción, para que nos dé el resultado de producción. Lo podemos hacer en el cuerpo del Estado o en la información complementaria. Justamente es lo que nos aclara. El resultado de la producción está compuesto por el valor de los productos agropecuarios obtenidos en el momento de dicha obtención, o sea, eso ahí estaríamos como el ingreso de producción, lo tendríamos allí, más esa valorización que se registró por los activos biológicos durante el periodo, ese incremento de valor que tuvieron, y le restamos las desvalorizaciones registradas por los activos biológicos durante el periodo, y menos, por supuesto, los costos de vengado, lo que sería el costo de producción. Entonces, directamente en el cuerpo del Estado ponemos ingresos de producción menos costo de producción, el ingreso, las subvalorizaciones y desvalorizaciones menos el costo, o directamente ponemos resultado de producción y luego en la información complementaria detallamos cómo se obtuvo ese producto, ese último número. Y nos aclara que los resultados generados por cambios, antes decíamos por cambios en el BNR, ahora decimos por cambios en el valor razonable, menos gastos estimados en el punto de venta, o sea, nosotros pedimos, cosechamos, no sé, en marzo, lo medimos al valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta allí. No lo vendimos, lo dejamos en el acopio, lo que sea, 2 o 3 meses más, y luego lo volvemos antes de venderlo. Otra vez medimos al valor razonable de los gastos estimados en el punto de venta, esa diferencia entre esos dos momentos es un resultado de... Uy, perdón, ¿qué hice? Hice algo. Ahí está, perdón, toqué mal. Quise señalar y toqué el otro botón. Resultado por medición de su valor razonable menos... que era lo que decíamos antes, resultado por medición de los bienes de cambio a BNR. Acá está adaptado el nombre, en vez de a BNR, a valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Porque obviamente esto ya no es resultado de producción, o sea, no hubo un incremento de producción, simplemente fue cambios de valor en el mercado de esos bienes. Dentro de la información complementaria, que respecta al resultado de producción, justamente nos hace nuevamente mención que tiene que incluir composición de los ingresos de producción, cómo se llegó ese importe, los costos de producción, acá se puede hacer como un anexo del costo de producción, así como en una empresa comercial hacemos el anexo del costo de venta, el anexo del costo de la mercadería vendida. Aquí nos habla de costos de producción, que hay que referenciarlo con notas o anexos. A veces lo que podemos hacer es incluirlo dentro del anexo de gastos, que tenemos gastos de comercialización, los gastos de administración, podemos incluir como una columna más para los gastos de producción o para los costos de producción. Por eso dice, se puede hacer referencia con notas o anexos. O sea, en algún lado tiene que estar la información de los gastos clasificados por naturaleza y función. Los activos biológicos medidos a su costo de reposición, si yo mido a costo de reposición, ¿qué me va a generar? Un resultado por tenencia. Entonces también tengo que informar los resultados por tenencia, que obviamente se van a exponer por allí abajo en los resultados financieros por tenencia, incluido RECPAN, ahora no se me olviden, ahora que estamos ajustando por inflación, además. Y finalmente culmina la RT 46 o RT 22 modificada, como modificó algunos aspectos de medición y algunos aspectos de exposición, justamente mencionando cuáles son los aspectos de la RT 17 y de la RT 9 que han sido modificados. Más o menos esto es una gran síntesis bastante escueta de los principales cambios que
que hemos tenido con respecto a en la RT46 con respecto a la anterior versión de la RT22. No sé si fue muy rápido, muy sucinto, más o menos se entendió. Sobre todo las modificaciones más importantes ya conociendo la RT22. Bueno, abrimos un canal de consultas, ya sea por el chat o acá precisamente, que hay mucha gente presente. Sí. ¿Por qué las plantas productoras no están dentro de los activos biológicos? La verdad no lo sé. Antes hablaba activos biológicos y estaban dentro, digamos, de activos biológicos en producción. Ahora se referencia expresamente, incluso en las definiciones, ya están las plantas productoras y los animales productores, como que los pusieron en una categoría. Claro, y los exponen, sí, ahí aparte. La verdad que no, eso no lo sé. ¿Cuál fue el espíritu de la norma en dejarlo por separado? No lo sé. Interpretación personal es que porque así está la NIC. Quizás por ahí, claro que quizás venga por ese lado. Pero el fundamento filosófico, si querés. Claro, el criterio no lo sé. Exacto. Sí. Sí, pero fíjate que expresamente lo tenemos allí. Incluso fíjate que la forma de medirlos te lo cambia, porque los animales están al costo de reposición y las plantas productoras al costo original. Puede ser, si yo por ahí lo he escuchado, que es un poco más difícil obtener el costo de reposición de una planta productora. Estaban dentro de todos los bienes, claro, entonces estaban dentro de esa bolsa. Incluso separaba si estaban en la parte inicial, si ya estaban dando frutos. Directamente no, desapareció esa parte. Sí, antes estaba como en las distintas etapas. Si recién todavía no había empezado a dar frutos, si ya estaba dando los frutos y demás. Sí. Lo único que dice es eso, nada más. Sí. No, una pregunta. Antes decía el precio de venta menos gasto de venta. Ahora es el valor razonable menos gasto de venta. Cuando digo valor razonable, ¿qué? El precio de venta le incluye el flete, ¿no es cierto? Esa es la variante. O el valor razonable. Por eso justamente, fíjate que yo... Hoy sí te hincapié en eso, y estabas diciendo, nosotros en realidad siempre dimos, pero como que los datos directamente los saca. O sea, el valor razonable, entonces, ¿qué es? Porque yo te dije que a mí la verdad es que mucho no me gusta el concepto ese de valor razonable precisamente. El valor razonable aparece con la RT31. Es de las normas internacionales, eso sí que es bien de las normas internacionales, valor razonable, incluso hay una NIF 13 donde está definido el valor razonable y cómo se puede obtener el valor razonable, que da una serie de pautas. Exacto. Claro, y bueno, es lo mismo, es eso, que se puede tomar de referencia directamente a un mercado observable, no observable y una serie de cuestiones. Acá específicamente, fíjate que dice valor razonable y aclara entre paréntesis para la actividad agropecuaria, como que toma ese concepto de valor razonable y lo traduce específicamente para aquí. Por eso yo se las transcribí textual porque creo que es una de las cosas que más precisamente llama la atención. Es el precio que se recibiría por la venta de un activo en el mercado principal, o más ventajoso el caso de no, independientemente de si el precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. Es un poquito más amplio. Normalmente en la RT31, 17, decía que el precio razonable es que uno está dispuesto a recibir y el otro en condiciones de una negociación, como que acerca a las dos partes. Yo creo que es justamente eso, que es un poco más amplio. El precio de mercado. Ahora,
En el caso es que vos estás evaluando así un producto agropecuario que tiene una cotización conocida y vos sabés que ese es el que vas a recibir por la venta, es el BNR y como que no hay duda de que lo vamos a medir al BNR. Va, no sé si alguien opina distinto, pero uno el que toma habitualmente es ese. Que tenés, exacto, y que no tenés ninguna dificultad en obtener ese valor. En otro tipo de productos, algo más específico, digamos, porque esto abarca toda la actividad agropecuaria, entonces uno, porque inmediatamente piensa la soja o la ganadería, o digamos, algo que uno no tiene dificultades. No sé si hay alguna otra cuestión. La apertura de activos biológicos también. Sí, en eso no hay problema, la apertura en cada una de las etapas. Sí. Sí, por eso digamos que así, a grandes rasgos, yo te tengo que resumir los grandes cambios con respecto a esto, bueno, esto del valor razonable fundamentalmente, y la incorporación del rubro activos biológicos en la parte del estado de situación patrimonial que antes no estaba. Como que esos serían los dos grandes. Eso del producto agropecuario, está controlado por el productor, No tenía demasiado sentido, claro, no tenía demasiado sentido. Ya no lo controlas más. Sí, yo no sé si a alguien se le hubiera ocurrido de que cuando lo mandaba a la copia o al silo ya lo daba de baja de su activo, creo que no, por eso. Se supone que de la modalidad inmediatamente lo hace el productor a eso, ni bien cosecha. Claro. Exacto. No, como que quiso ampliar, que los considera activos, producto hasta el punto de venta, digamos, como que es desde que lo cosechó hasta el punto de venta, no solamente desde que lo cosechó y nada más. Exacto, es más conceptual. Sí. Sí, yo también la primera vez dije... Ya lo vendió, ya no es. Por ahí he escuchado que a veces las normas, tantas aclaraciones, las nuevas normas están haciendo que a veces más que aclarar, a veces nos confunden en algunas cuestiones, por ser demasiado por ahí específico por alguna otra cuestión. Claro. Sí, por ahí, qué sé yo, la norma internacional, por ahí hay mayor fundamento que se aplica, qué sé yo, en todo el mundo, y a lo mejor las características en otro país, en otra región, u otros productos, no son las mismas de las que tenemos acá, porque es una norma internacional para aplicarle, pero acá como que en nuestros mercados, más o menos ya conocemos cómo se maneja. La información comparativa. No es necesaria. No, porque tendrías que ir a modificar, eso en general casi todas las normas, cuando sale una norma nueva que modifica algún aspecto de medición, no lo tenés que modificar porque tendrías que modificar lo anterior. En el primer año, después sí, porque ya vas con el mismo criterio, obviamente. Salvo que sea, que ya nos vamos de tema, que apliques el ajuste por inflación por primera vez, que si aplicás la opción de la 539, el primer año, solo comparativo el estado de situación patrimonial, no los otros estados. Pero me estoy yendo. Se nota que tengo puesto el chip, que doy la consultoría del ajuste por inflación, entonces lo tengo en la cabeza. Haciendo la lectura del flujo de fondos, no varía. No. Ese par tampoco va con información comparativa. ¿De ajuste por inflación me decís o de esto de acá? No, con esto de acá no. Tampoco. No, pero eso no te va a cambiar. Por eso No, eso no te va a cambiar nada.
No, eso no te va a cambiar nada. Te cambiaría si ahora adoptás otro criterio, el estado de situación patrimonial, que antes lo tenías dentro de bienes de cambio y ahora tenés activos biológicos, por ejemplo. No cambia el estado del fondo, No, eso. tampoco va comparativo, igualmente aunque no cambie. Claro, ahí dice que no se requiere información comparativa. No se requiere que se reformule. Y porque cuando vos tenés un cambio, si vos cambiás de criterio, No tiene nada que comparar. claro, si vos cambiás un criterio, si la norma te permite dos opciones y vos decidís vos cambiar de criterio cuando tenés que modificar la información comparativa para que te quede comparable. Eso en cualquier tipo de actividad. Vos, si no, no podés comparar al ejercicio siguiente. Fíjate aquí, tenías algo que estaba incluido en bienes de uso, por ejemplo, y ahora lo tenés en activos biológicos, como decís, ¿cómo comparo con el año anterior? Entonces, siempre que surge que vos cambias de criterio en cualquier aspecto de los estados, te obliga a reformular, digamos, no cambiar los estados, pero la información ni registrar ni nada, pero sí a los fines comparativos, presentarlo de la misma manera. O sea, acá te aclara que no es necesario hacer ese cambio en el primer ejercicio. Y ahora te va a aparecer en otro lado. Claro, claro. Bueno, nada más parece. Vamos a ver si tenemos alguna consulta. Bueno, si no hay más nada, les agradezco entonces que me hayan escuchado. Yo pertenezco acá al Instituto de Teoría y Técnica Contable. Bueno, no hay consultas por el chat, así que damos por finalizadas la charla. Espero que con un aplauso para... Sí, muy bien. Les aclaramos que esta actividad fue realizada en conjunto con la Comisión de Empresa Agropecuaria y el Instituto de Teoría y Técnica Contable. Así que agradecemos también a Nelida Bossi por la intermediación. exactamente y la gestión en la realización de esta charla. Así que bueno, muchas gracias a los participantes de esta charla online y a los asistentes. Damos por finalizada la reunión online y vamos a continuar en la reunión presencial. Uno, y los dejo Sí, trabajar tranquilos. no, si querés te quedás aprovechando tu presencia, si surgen como hicimos los otros días con la participación de la Comisión de Laboral, si queremos hacer algunas consultas que sean específicamente a esto, o hablar referido a la inflación, bueno, ya más en cuestiones más. Que apaguen aquí.